El Ministerio Evangelístico y Televisivo Directo al Corazón presenta su programa. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Ante ti me postraré. Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach. El mundo así sabrá que eres Rey de Israel. Usted se preguntará, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tanta gente que con la misma Biblia habla tanta cosa diferente? ¿De dónde surge la idea de proyectar tantas doctrinas aún tomando la misma Biblia? Esa es una pregunta que yo también me hice. ¿Por qué si la Biblia es una sola, hay tantas diversidades de creencia y tanta doctrina si la Biblia es una sola? Esa es una pregunta que mucha gente se hace. Ahora, conforme a como uno ha estado estudiando, nos hemos dado cuenta que el problema, aunque esté impregnado en algunas Biblias, el problema lo tuvo el traductor, el que tradujo esa escritura, el que tradujo esa parte, ¿verdad? Partiendo desde lo que fue el idioma original. Por eso es que hay un axioma que dice, oiga bien, que una mala traducción trae consigo, una mala interpretación trae consigo una mala aplicación. Y una mala aplicación trae consigo una falsa doctrina. En ese sentido, si nosotros queremos ver en dónde está el problema, donde ya es verídicamente demostrable que solamente la Biblia Valera, tanto la editada en el 1907 como en la del 1969, como las posteriores, tienen más de 4,000 errores de traducciones. Y si usted se pone a buscar otros tipos de traducciones de la Biblia, va a encontrar muchísimos errores de traducción y contradicciones dentro de la misma escritura. Entonces, mucha gente que ha manipulado y ha manejado varias versiones de la Biblia puede encontrar las discrepancias existenciales entre una traducción y otra, y el problema lo tuvo el que tradujo esa escritura. No es menos cierto que todas las religiones que dicen usar la Biblia como estamento son variantes del judaísmo. En este caso, los primeros que tradujeron la Biblia fueron sacerdotes católicos. En aquel entonces no se conocían como católicos, sino como, ¿verdad?, lo que era, ¿verdad?, la tradición. Pero nosotros vamos a ver en esta tarde que aunque mucha gente dice que no sigue la cultura germinada por lo que es el tradicionalismo, sí lo sigue, porque en su gran mayoría todo lo que saben fue aprendido de una u otra forma por esa variante. De modo que a la hora de usted conectarse con una verdadera interpretación, usted tiene que irse al texto sagrado. Y el texto original está en hebreo. Por eso vamos a ver en esta tarde y vamos a contestar ciertas preguntas que se hace la gente. ¿Por qué hay tantas traducciones? ¿Por qué hay tanta Biblia? ¿Y por qué hay tantos grupos religiosos? ¿Por qué uno dice una cosa? ¿Por qué dice otra cosa aún usando la misma Biblia? ¿Por qué? Porque tiene una traducción que el traductor la interpretó a como quiso, a como le dio la gana, y ese es el resultado que tenemos hoy en día. Por eso hay mucha gente que dice que la Biblia la escribió un hombre, y en cierto aspecto sí tiene razón, porque los burros no escriben. Ahora, los traductores tienen mucha culpa, tienen la culpa en su totalidad de que hoy en día existan tantas traducciones y que todas digan cosas diferentes. Y eso usted lo puede ver en el contenido. Entonces vamos a ver aquí en esta tarde, conociendo el origen de las tradiciones, de las traducciones de la Biblia. Vamos a que me enfoque aquí y usted que está ahí va a conocer en esta tarde
conociendo el origen de las versiones de la Biblia. En estos tiempos proféticos de restauración, Elohim está restaurando la identidad de su pueblo a través de las Escrituras, proclamando al Salvador hebreo Yeshua como único Salvador, el cual nació en Israel, de los cuales proviene la salvación, reuniendo a todos los creyentes en un mismo espíritu. Ezequiel 37, 22 al 27 y Efesios 2, 14. Yeshua el Mesías desea retornar a su pueblo Israel y salvar a las naciones enteras. Elohim desea retornar la identidad de su pueblo, los creyentes en el Mesías, y retornar a su pueblo, a sus fundamentos hebreos, que por medio de tantas persecuciones contra el pueblo del Eterno, Israel, y las deportaciones de las 12 tribus hacia las naciones paganas, se perdieron muchas cosas que tienen que ver con la identidad. Estudiaremos la segunda restauración que proyecta nuestro ministerio, la restauración de la Escritura. Matillahu 5:17, Revelaciones 22, 18, 19, y el Taná, que está compuesto de la Torá, los 5 libros de Moshe, los Nevilim, los profetas, los Ketubim, los escritos, y el Brit Hadashah, pacto renovado, mal traducido, Nuevo Testamento. El texto bíblico, el 88% está escrito en hebreo y solo un 12% en griego. De esto hay 176 remés, es decir, referencias al texto hebreo. Así que el total del texto en hebreo sería el 90% de toda la escritura. En Mateo 5:19, 5:17 al 19 dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido a no abolirla, sino a completarla. Si en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una iot ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo tenga que suceder, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mandamientos y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh. Y cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 2, dice: para que obedezca a los mandamientos de Yahweh tu Elohim, porque yo le estoy dando, no añadan a lo que le estoy diciendo y no le resten. El primer versículo de la Escritura de advertencia sobre no quitarle y no añadirle a esa escritura que recibió Moisés está en el libro de Deuteronomio 4:2. Y en el libro de Revelaciones, capítulo 22, verso 18 al 19, dice que yo advierto a todo lo que oyen las palabras de la profecía en este libro. Si alguno le añade, Yahweh le añadirá las plagas escritas en este libro. Y si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, Yahweh lo quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh, como está escrito en este libro. De modo que Deuteronomio 4:2 y Revelaciones 22 del 18 al 19 advierte que todo el que le ha quitado y todo el que le ha puesto esta escritura tendrá una consecuencia. Continuemos. Origen de la traducción de la Biblia. Definición de la palabra Biblia. El término Biblia procede del latín, que a su vez viene del griego Biblia, que en singular es biblión, que a su vez proviene del egipcio biblos, que significa rollo de papiro. Originalmente la Biblia judía se escribía en rollo de papiro. Por eso, Biblia del singular biblión, biblos en lo que es egipcio, y luego español, latín, griego y egipcio. Es decir, que Biblia en español, Biblia en latín, biblos en griego y biblos en egipcio. Este libro de la Sagrada Escritura, que diversas religiones guardan como su base funcional, contiene su doctrina. La lengua de lo que muchos llaman Antiguo Testamento es el hebreo y el arameo, lengua semita proveniente de Shem, hijo de Noá. De ahí desciende
todo lo que es el semitismo. Diferencia entre la escritura hebrea y la traducida cristiana llamada Biblia, porque la escritura hebrea no se llama Biblia, la escritura hebrea se llama el Taná. Hay contraste entre la traducida cristiana y la Biblia hebrea. La Biblia hebrea no incluye escritura en griego, mientras que los cristianos sí incluyen traducciones griegas. Los nombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son etiquetas del mundo cristiano y en griego se llaman palai diateke o kainé diateke. Testamento es una mala traducción de la palabra diateke, que significa pacto. La palabra testamento viene del latín testatio mentis, que significa testimonio de la voluntad. Es el acto jurídico por el cual una persona dispone para que después de la muerte del dueño, que puede ser un familiar o una persona a la cual se le tuviera estima de todos sus bienes o parte de ello, algunos autores sostienen que no proviene de testario mentis. Cuando una persona muere sin dejar testamento, se dice que ha fallecido avistestato o inestata. ¿Qué quiere decir eso? Por eso no le llamamos testamento, primer testamento y segundo testamento, por eso no le llamamos así. En la cultura hebrea no le llamamos así, le llamamos el Taná, que está compuesta de la Torá, que son los 5 libros de Moshe, los Nevilim, que son los profetas, los Ketubim, que son los escritos, y el Brit Hadashah, que es el pacto renovado. Por eso no le llamamos Nuevo Testamento y Viejo Testamento, porque un testamento lo deja una persona cuando se va a morir y el que escribió la escritura, el que dio la escritura no se ha muerto. Por eso no es Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Vamos a continuar. Y de hecho sea de paso, la escritura, la etimología de la palabra lo dice todo, lo que es diateke. Además, en el griego original no aparecía la palabra nuevo, pero sí se añadió en las traducciones. Esto se debe a que el mundo cristiano adopta la Biblia como texto fundamental, pero identifica el Antiguo Testamento con la Antigua Alianza y el Nuevo Testamento con la Nueva Alianza, con Elohim, para revalorizar el cristianismo. Es decir, el cristianismo no tenía escritura y la escritura que ha usado es la escritura hebrea. Por eso es que yo le digo a ellos, a muchos que no quieren entender, que el Salvador no era latino para decirle Jesús, ni era tampoco griego para llamarle Cristo. El Salvador es judío y seguirá siendo judío. Y cuando venga no va a ser de otra nacionalidad, sino judío. Por eso es que la gente tiene que comprender que la escritura hebrea, de donde ha descendido muchas traducciones, en su trasfondo es la misma de hace 5,000 años, es la misma, no ha cambiado. Por eso usted no ve un judío hablando una cosa. En una ocasión escuché a una persona que vino aquí a un programa a decir que todos los rabinos son incoherentes. Falso, falso, falso. Si quizás se topó con un incoherente, allá él, pero usted nunca ve a un judío mesiánico ni a un mesiánico hablando cosas diferentes, porque todos centralizamos en lo mismo que es la Torá, porque aquí no hay interpretación privada ni tampoco interpretación humana. Todos tenemos una misma voz. Usted escucha a Rigoberto Lambur y decimos lo mismo. Usted escucha a Miguel Alemán y decimos lo mismo. Usted escucha a Oscar Quintero de Colombia y decimos lo mismo. Usted escucha a Donald Espinosa y decimos lo mismo. Usted escucha a Javier Palacio en Tehuacán, México y decimos lo mismo. La restauración es la misma en todo el globo terráqueo. ¿Por qué? Porque por eso es que hemos regresado a la Torá. Usted escucha a los judíos de Colombia, del Ecuador, del Salvador, de Nicaragua. Usted escucha a los judíos, los mesiánicos del Perú. En todos los lugares donde usted lo escuche, va a escuchar que decimos lo mismo. Cuando usted escucha que pronunciamos el nombre, decimos Yahweh. Otros dicen Yahweh, otros dicen Yahweh, pero es el mismo nombre. Ahora, no vamos a andar enseñando una cosa y otra. Por eso no hay diversidad de enseñanza. Estamos dirigiéndonos por la Torá. Por eso es que hemos regresado a la Torá. ¿Ah?
Y por eso no hay, puede ver de que haya discrepancia en ciertos aspectos, pero no hay desigualdad como la que vemos hoy en día dentro de tantas religiones, que uno dice una cosa, uno dice otra. ¿Por qué? Porque se han desviado del texto original, que es el hebreo. Todas las cosas se van a arreglar cuando la gente comience a tener una Biblia traducida directamente del hebreo. Así mucha gente van a abrir los ojos y van a conocer la verdad. Dice que la alianza del pueblo hebreo con Elohim fue desvirtuada en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en las traducciones, revivificada en el pacto con Elohim mediante la figura del Salvador en hebreo, al que muchos le llaman Cristo. Añadiendo la palabra nuevo, le resta valor al pacto del Antiguo Testamento. Según el cristianismo, posición originada por algunos teólogos como Orígenes, San Agustín, Tertuliano, creadores de la teología del reemplazo. El resultado de la diversidad de opiniones y de religiones y de iglesias, eso es producto de toda esa gente que agarraron los textos originales y lo tradujeron como a ellos les dio la gana, quitándole en un lado, poniéndole en otro lado. Y quiero que usted sepa que la Torá, el Taná, no está compuesta de capítulos y versículos. Los rollos de la Torá, la palabra que le fue revelada a Moisés, no vino con un capítulo y con un versículo. El Eterno no le dijo, y es que Moisés escribe capítulo 1, y estas son las palabras que yo te doy. Verso 1, no le dijo así. Eso surgió a raíz de las traducciones de los traductores para poder entretejer lo que ellos estaban buscando. Vamos a continuar. Por eso, ¿cómo inician las malas traducciones? Muy interesante. ¿Cómo se inician las malas traducciones? La traducción no se produce haciendo una sola traducción, sino también por medio de la reinterpretación. Escuche bien, reinterpretación. Yo veo un texto en hebreo y lo reinterpreto como yo creo y así lo enseño. Y ahí está el error. Se da una traducción cultural. También han obviado en lo que es el aspecto cultural de la escritura en donde fue escrita. Porque cada cultura interpreta su texto de acuerdo con sus parámetros. Por eso es que mucha gente nunca van a entender la escritura traducida por los teólogos, porque no entienden el nivel cultural en la época en que se escribió esa escritura. Es por eso que cuando la gente me ve a mí con un talí, con un kipá, dice que es ese trapo. Sin embargo, le gusta mucho cantar el himno, toque el manto, toque el manto. El manto es mire, el talí. Pero como mucha gente no conoce el aspecto cultural, peca y yerra, y se convierten hasta en blasfemo. ¿Sabe por qué? Porque hablan de lo que no entienden. Por eso, cuando usted se mete a la cultura, usted conoce el trasfondo cultural y usted se da cuenta de una verdadera interpretación. Por eso es que el Eterno dice, regresen a sus antiguos caminos. No es que regrese a la ignorancia religiosa arcaica. Vamos a continuar. Ejemplo de la manipulación de los textos originales. Abraham vivía en Ur y con su pueblo emigró a Canaán. Ur fue conquistada primero por los sumerios y luego por los acadios. Después los judíos van a la tierra de Canaán y luego a Egipto. Y más tarde vuelven a Canaán, donde se encuentra la civilización cananea que es tomada por Abraham. Repetidamente en el Taná se denuncia la adoración a objetos. Moisés reprobó a los cananeos el culto del becerro de oro, representación del dios Baal, para evitar la corrupción del pueblo judío. Se critica a este dios, pues no se puede permitir la interferencia de otras tradiciones. La traducción oculta la colonización, esa es otra cosa. La traducción oculta como colonización cultural sigue siendo un mecanismo muy común hoy en día. Apropiarse de textos y negar que sean de otra cultura
Pero al cambiar los nombres propios y geográficos, así la cultura colonizada debe de ser vista como inferior. Eso es lo que pasó. Cuando en el 1492 vino aquí Cristóforos Columbus con un sinnúmero de gente, aquí llegó a esta isla el catolicismo y en ese entonces conocido como el cristianismo. ¿Qué trajeron los colonizadores para acá? La cultura católica, y eso le enseñaron a los nativos, destruyendo su propia cultura que tenían los taínos, se destruyó. Hoy que yo en la universidad estudio el origen de la colonización española, me doy cuenta de cuán bárbaro y todo lo que pasó en esta isla cuando llegaron los colonizadores. Pero yo le aseguro que a mucha gente no le interesa eso porque eso no está en la Biblia. Y muchos de ellos quieren solo estudiar lo que está en la Biblia. Porque ni siquiera su propia historia conocen mucha gente. Entonces, cuando una cultura invade a otra, subyuga a la cultura que conquistó y la quita, la desplaza, implementando sus creencias. Por eso es que, ¿por qué nosotros hablamos castellano? Porque castellano es la unión de Castilla y de Aragón, los reinos unidos españoles en el 1481 al 1492, cuando la expulsión de los judíos de parte de los españoles a toda parte del mundo. Por eso la gran cantidad de gente que vino con Cristóbal Colón en esas carabelas, todos no eran delincuentes. Mucha de esa gente estaban presos por persecución de la Santa Inquisición, los cuales proyectaron que todo el que no estaba de acuerdo con la iglesia en ese tiempo era llamado como un hereje y era quemado en la hoguera y torturado en la mazmorra. Pero eso usted no lo va a encontrar en la Biblia. Eso usted tiene que leer historia para usted saberlo. Entonces, originalmente, la Biblia hebrea, vamos a ver aquí, originalmente la Biblia hebrea está escrita en rollos de pergamino, de letras hebreas sin separación entre letras, palabras, páginas, libros. No tiene capítulo para ahorrar espacio. La primera traducción de la Torá fue una traducción intralingual al hebreo antiguo, hecha entre el 450 y el 400 antes del Mesías, por un grupo de separatistas samaritanos expulsados de Samaria tras una revolución en su templo. Otras traducciones en esta época fueron al arameo, la lengua franca de Siria, Palestina, y la de los judíos que durante su exilio en Babilonia. El hebreo se relegó al uso sagrado, por eso se llama la Lashon Kodesh, la lengua sagrada, por lo que es menos inteligible. No todo el mundo habla hebreo, porque el hebreo es la Lashon Kodesh. Por esto se realizaron adaptaciones de la Torá al arameo. Estas adaptaciones se llaman el Targum y se realizaron entre el siglo VII y entre el siglo IV y el siglo V. La primera traducción de la Biblia del hebreo a otra lengua fue al griego. Fue la primera de los 70, la Septuaginta o helenística o Septuaginta, que fue creada para los judíos de Alejandría por 72 traductores, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel. Mire ahí como usted puede ver la cantidad y la diversidad de traducciones que han hecho. Ahí está del texto masorético, los manuscritos originales, el códice sinaítico, el códice de Alejandro, Códice Vaticano siglo VI, Septuaginta, Vulgata Latina de San Jerónimo, Biblia Wycliffe, Biblia de Remia, Biblia Inacal Colunga, Biblia Alforcina, Biblia del Alba, Biblia de Quiroga, Biblia de Ferra, Felipe Sío de San Miguel, Biblia Torre de Amat, Biblia Bowell de Cantera, traducción del griego, Códice de Betza, Códice de Washingtoniano del siglo V, Códice de Fren, el Nuevo Testamento de Tyndale, William Tyndale, el que tradujo el nombre y de ahí se produce el nombre de Jehová, Biblia Coverdale, la Gran Biblia, Biblia de Mateo, Biblia de Ginebra, Biblia de los Obispos, Biblia del Rey Jaime, versión americana estándar, versión revisada estándar, Biblia de Casidoro de Reina, Biblia del Oso, Biblia Valera. Ahora dígame, ¿de cuál es de toda esa Biblia que usted tiene ahí? ¿Cuál es la traducción que le ha llegado a usted?
A la hora de usted estudiar su Biblia, busque quién la tradujo y se dará cuenta los márgenes de errores que hay. Esas son informaciones que muy poca gente la disemina. ¿Usted sabe por qué? Porque esto afecta a intereses de mucha gente que está en el comercio de las Biblias. ¿Ah? Que por eso te ve que la Biblia la agarran los brujos, la agarra quien sea, porque al fin y al cabo es un pedazo de papel con letra que nadie sabe quién la tradujo y nadie sabe lo que puso. ¿Ah? Por eso es importante que usted tiene que conocer el origen de las cosas. La historia de la carta de Aristea, que todo teólogo que me está escuchando conoce la carta de Aristea. Y si no conoce la carta de Aristea, búsquela y estúdiela para que usted vea lo que dice. Es un libro breve que describe quién, cómo y para quién se hizo la traducción de la Biblia de los 70. Es uno de los primeros libros que habla sobre traducción. En la carta se defiende la necesidad total de la literalidad absoluta de la traducción. Es una especie de fábula llena de anacronismo, narrada por Aristea a su hermano Filócrates. Este mito promueve el judaísmo en el extranjero. La carta dice que la traducción la empieza Demetrio, cuando Ptolomeo II le encarga de construir la biblioteca de Alejandría, que fue la primera biblioteca que se formó en el mundo, donde posteriormente fue quemada por emperadores, ¿verdad?, que fueron proyectados por lo que fue la Santa Inquisición. Demetrio le dice al rey, enfócame aquí, le dice al rey que las leyes judías deberían de estar también ahí porque son interesantes, pero están en su propia lengua y hay que traducirlo. Al final el rey le encarga de traducir las escrituras hebreas a Demetrio, que hace venir de Alejandría a 72 traductores, 6 de cada tribu de Israel. El rey los envía a la isla de Falos y los mete en pareja, en celda, para comparar las traducciones. Y dice que se acaba de traducir en 72 días. El objetivo de la carta es promover el judaísmo y la fuente que empleaban los traductores, que son, número 1, informe de los judíos egipcios, de archivos oficiales de la corte, documentos oficiales de la biblioteca de Alejandría, narraciones de los peregrinos de Jerusalén. Se piensa que Aristea era un judío afincado en Alejandría que tendría interés en armonizar a los griegos con los egipcios y a estos con los judíos. En el año 600 antes de el Mashiach, el pueblo de Israel sufrió una dispersión, como se le conoce bíblicamente, una diáspora. El rey Nabucodonosor conquistó a Jerusalén y llevó a los israelitas cautivos a Babilonia, comenzando la cautividad de Babilonia. Segunda de Reyes capítulo 24 verso 12, Segunda de Reyes capítulo 25 verso 1. Pero no todos los israelitas fueron llevados cautivos. Un resto se quedó en Israel. Segunda de Reyes 25 12, Segunda de Reyes 25 22, Jeremías 40 11, Ezequiel 33 27. También un número de israelitas no fueron cautivos a Babilonia, sino que fueron a Egipto. Segunda de Reyes capítulo 25, verso 26. Jeremías capítulo 42, verso 14. Jeremías capítulo 43, verso 7. Esa cita usted puede buscarla. El rey Ciro de Persia conquistó a Babilonia. Segunda de Crónicas 36, 20. Segunda de Crónicas 36, 23. Y dio la libertad a los israelitas de regresar a Israel, terminando así su esclavitud. Algunos regresaron a Palestina, Esdras 1:5, Esdras 7:28, Nehemías 2:11, pero otros se fueron a Egipto, estableciéndose en su mayoría en la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el 322 antes del Mashiach, y contaba con la biblioteca más importante del mundo en esa época. Y esta gran ciudad convivían griegos, judíos y egipcios, Entonces usted puede ver esa interesante historia. Los antiguos escritos en las sinagogas israelitas fueron transmitidos por la tradición judía e israelita, escrito primero en hebreo, luego en arameo y traducido al griego durante un dilatado periodo de tiempo. Fue escrita a lo largo de aproximadamente 1000 años, del 900 al 100 después del Mashiach. Los textos más antiguos se encuentran en el libro de los jueces, Canto de Débora, y en la denominada fuente IE y J de la Torá o Pentateuco, que son dotadas en la época de los dos reinos del siglo 9 hasta el siglo 8 antes del Mashiach. El libro completo más antiguo
el de Osea, es también de la misma época. Actualmente el judaísmo identifica el Taná, lo que los cristianos le llaman el Antiguo Testamento, no consintiéndose bajo ningún concepto el término Antiguo Testamento. La lista o canon del libro bíblico hebreo inspirado quedó establecida definitivamente por el judaísmo del siglo II de la era cristiana, por el consenso de un grupo de sabios rabinos que habían conseguido escapar del asedio de Jerusalén en el año 70, y después de haber fundado la escuela de Yamania, a estos libros se le conoce como lo protocanónico y forman el canon palestino o Taná. El acrónimo Taná son las 3 letras iniciales hebreas de cada letra de las 3 partes que componen el saber. La Torá, que significa instrucción, a lo que los cristianos le llaman ley. Los Nevilim, que son los profetas. Los Ketubim, que son los escritos. La letra inicial es Kaf, de Ketubim, que se escribe de derecha a izquierda. Es la letra final del acrónimo Taná, y por ser la última letra toma la forma de Kaf final y se pronuncia suave como una J, no como K. Por eso es el Taná y no, ¿verdad? Y no lo que es la Biblia. La lista de los libros del Taná. La Torá, que es instrucción. La Torá se conoce también como el Pentateuco, del griego revés, pente, 5, textus, tejus, funda, para libros provenientes del hebreo, Hamishá, Husmei, Torá, los 5 quintos libros, o simplemente el Jumá, 5 conjugaciones de Hamesh, Génesis, Bereshí, Éxodo, Shemot, Levítico, Vayikra, Número, Bamidbar, Deuteronomio, Devarim, Bereshit, el comienzo, Shemot, nombre, Vayikra y leerá, Bamidbar en el desierto, Devarim, palabras. Continuamos con los profetas, los Nevilim, Yehoshua, Yad es salvación, Shoftim, jueces, Shemuel, Melachim, Isaías, Yeshiyat, Jeremías, Yirmiyat, Ezequiel, Yehezkel. Los 12 libros de los profetas menores, en arameo, Oseyat significa salvó, Joel, Amós, Abdía, Abdiyat, trabajó Elohim, Yoná, paloma, Miquea, Mijá. Hay personas que piensan que Mijá significa es quien como Elohim, Nahum, confortado, Abacut, Yabacut, una planta de acadio abrazado, Sofonía, Zetfanía, norte de Elohim, ocultado de Elohim, agua de Elohim, Hageo, vacación en lengua semítica o vacación en hebreo, Zacarías, Sejaría, se acuerda de Elohim, Malachim, ángel, Malaquías, esos son los nombres en hebreo. La primera Biblia en latín, traducción previa del latín de la Biblia de los 70, llamada Vectus Itala. De ahí es donde vienen todas las traducciones que se utilizan hoy en día, que no es un manuscrito único. Los traductores son desconocidos y probablemente de Siria, de África y el Imperio Romano. Es la primera Biblia que adoptan los cristianos y el texto base para San Jerónimo. La traducción de textos bíblicos, la lengua hispánica recién comienza en el siglo IX. La obra grande en general historia que se remonta a finales del siglo IX. Alfonso X el Sabio, el rey de Castilla y de Aragón y de León, incluye una traducción no literal del latín que abarca desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, por lo que la primera traducción de envergadura de textos de la Biblia es denominada la Biblia de Alfonsina española. Hay otros que creen que también es la Biblia del Oso. Vinculación de San Jerónimo. ¿Quién fue San Jerónimo? Un monje católico. Nació en Damalca, ex Yugoslavia, en el 347, después del Mashiach, hasta el 420, y recibió una educación clásica en Roma. Estudió con Elio Donato, un retórico profesor de lengua. San Jerónimo tuvo un sueño donde supuestamente Cristo le acusa de ser ciceroniano y de haber hecho estudios clásicos paganos, y es flagelado. Al despertar tenía hematomas, lo que le provocó un cambio de actitud y se dedicó a los estudios sagrados, rechazando el paganismo.
se va a un desierto en Siria, Chalcis, donde llevó una vida ancesta y estudió idioma. Más tarde se fue a Antioquía y Constantinopla a estudiar griego y hebreo, ya que la Biblia estaba escrita en hebreo y traducida al idioma griego. Luego va a Roma, donde se convirtió en secretario del Papa Dámaso, 382 después del Mashiach, quien le pidió que revisara a Victus Itala. Revisó algunos libros de lo que ellos le llamaban el Antiguo Testamento, como Eclesiastés, Proverbio y el libro de Job y los evangelios originales griegos. Y 2 años después muere el Papa Dámaso I y San Jerónimo recibe insulto de la aristocracia y del clero porque condenaba públicamente el afeminamiento, la gula, la avaricia de alguna de estas autoridades. Se le causó de tener relaciones impropias con Paula y con su hija y decidió marcharse a Belén. En Belén, en el 391, estableció un monasterio y Paula fundó un convento. Allí se puso a traducir la Biblia al latín a partir del texto original en hebreo. Además añadió comentarios sobre la geografía, mírelo ahí donde estuvo el error, geografía, etimología y tradición rabínica. E hizo glosas a los salmos basado en los comentarios de los Exapala de origen. También comentó el Eclesiastés y los profetas mayores, menos Daniel, Ezequiel e Isaías, los trabajos de San Jerónimo sobre la Biblia, un libro de lugares geográficos, Liber Loquorum, y un libro de interpretación de los nombres hebreos, Liber Interpretationi Hebraicorum Dominium. De ahí él traduce posteriormente y cambia ciertos nombres. Otros trabajos geográficos de mártires y de acestas, homilias a monjes y epístolas diversas como la carta de Panmaquio, su Biblia llamada Vulgata, es la base para las traducciones posteriores a las lenguas vernáculas, que son las lenguas vernáculas, todas las que descienden del latín. Su estilo en la traducción de la Biblia, seguidor de Cicerón y de Horacio, traducción del sentido, pero cuando se trata de traducir la Biblia, traducción de la palabra por palabra, ya que el misterio de la palabra sagrada estaba encerrado en su orden. Sigue a un experto de adaptación y comentario textual, el exégeta Origen de Alejandría. Su traducción se considera correcta, pero carece de musicalidad y elegancia. Para él, la Biblia era una libra para evangelizar, por lo que popularizaba la lengua latina para el vulgo, pero lograrlo introduce palabras propias, aclaratorias y parafraseos cambiadas totalmente. Resumen de versiones griegas posteriores. La traducción de Aquila, este prosélito judío, quiso combatir la doctrina cristiana con su propia traducción. Revisión de la Septuaginta por Teodosio, la versión Simaco. Los targúmenes, cuando los israelitas volvieron del exilio babilónico, hablaban del lenguaje arameo. Esdras y sus ayudantes leían la ley al pueblo en hebreo y la tenían que traducir. Al principio, esta interpretación era solamente oral. Finalmente se fijó esta traducción por escrito. Este es el origen de los targúmenes. Versión Peshita significa siríaca, simple. Es una traducción del Antiguo Testamento directamente de la región original hebreo, pero cambiada los nombres. Versión Itala en latín, una traducción de los latinos de Italia, aproximadamente en el 250, fue traducida directamente de los textos originales de la Septuaginta, donde le agregaron los libros apócrifos. En la Vulgata latina, Damasco, obispo de Roma, encomendó a Jerónimo, el católico más destacado de su tiempo, a que preparase la versión oficial de la Biblia, y este fue hasta Belén, en donde le dedicó cerca de 20 años a la vida, integrando la traducción de la Biblia oficial, la cual vendría a llamarse la Vulgata latina, que vio a la luz de alrededor del 400 después del Mashiach. Jerónimo tampoco era partícipe de la inclusión de los libros apócrifos, pero la presión ejercida por los que estaban familiarizándose con la versión Itala terminaron obligándolo. A partir de la Vulgata latina, los católicos, que era la religión cristiana caída en el imperio, en el paganismo, hicieron que fuera prohibido la traducción de la Biblia durante siglos. Escondieron la Biblia de la lengua común de los pueblos en el concilio de Tolosa en el 1229.
Se aprobó que los laicos no la leyeran la Biblia en el idioma común, y todo aquel que protestaba o se sublevaba era un hombre muerto, llevado a la Inquisición. El 8 de abril de 1546, el Concilio de Trento, se discutió el problema de los libros apócrifos y se acordó incluir de la Vulgata 3 a 10 libros que habían agregado en ella, las cuales son Erasmo, Lutero, Wycliffe, traducción al inglés, William Tyndale, la versión de Cipriano de Valera y la revisión de Casidoro, King James, 1611. No es su traducción, y la ciudad de Sumeria. Algunas Biblias españolas, como la Biblia Reina Valera, no fue la primera Biblia traducida al lenguaje español, pero para poder hacer una evaluación inteligente de la historia de la traducción que ahora conocemos como Reina Valera, es necesario examinar ciertos antecedentes. ¿Cuál es la conclusión? Si de verdad deseamos conectarnos con la correcta traducción, hay que buscar aquellas que descienden directamente del hebreo o aquellas que hayan sido tomadas de cualquier idioma, pero restauradas en expresiones y etimología del idioma original. Como están apareciendo personas preocupadas por restaurar la verdadera escritura, hoy en día, dado los errores y contradicciones de la Biblia existente, cada día nos damos cuenta que todo comienza con una mala traducción, que le sigue una mala interpretación y posteriormente una mala aplicación, surgiendo de ahí herejía y falsa doctrina. Recuerde, una mala traducción le sigue una mala interpretación, una posterior aplicación y de ahí una herejía, una falsa doctrina. Revisa tu traducción y estudia de dónde vino. Una mala traducción crea una mala interpretación. Una incorrecta interpretación forma una desviada aplicación, y una desviada aplicación engendra una falsa doctrina. Eso es lo que tiene a mucha gente perdida en sus conceptos y criterios, porque no entienden ni siquiera la misma escritura que tienen en sus manos. Hace mucho tiempo, un grupo de hombres judíos tomó alguna de esas versiones latinas y produjo esta Biblia, la Sefer Dabar. La Sefer Dabar es una Biblia que está restaurada en su idioma original, en el sentido de que tiene los nombres restaurados, tiene interpretaciones restauradas, y por eso cuando usted confronta la Sefer Dabar con las Valeras retardadas que andan por ahí, se da cuenta, o con la versión King James, o con la versión NBI, se puede dar cuenta la diferencia abismal. Porque a la hora de yo traducir un texto, tengo que tomar en cuenta el idioma en que se tradujo, en que se va a traducir, desde donde se va a traducir. La cultura, tengo que tomar en cuenta también, y tengo que tomar el tiempo. Por eso cuando usted escucha mucha gente hablando de la Biblia, y muchas veces ellos ni siquiera saben lo que están hablando, porque muchas veces lo que están hablando es lo que su traductor en esas traducciones que tienen le está dictando para que hable. Y lo que mucha gente no sabe es que cuando un traductor hace una traducción, está mirando a través de los ojos del lector. Por eso mucha gente no entiende que no es la Biblia que tú tengas en la mano, es la traducción que tú tengas, si ciertamente tú quieres conocer la verdad. Por eso están surgiendo otras Biblias. Y hay una Biblia que se llama Biblia Valera restaurada, donde están restaurados los nombres, donde no va a aparecer los nombres Jehová ni Jesús, ni ningún nombre que no sea en hebreo, porque los nombres propios no se traducen, y ese proyecto ha sido detenido porque eso va, ¿verdad?, a hacer que mucha gente despierte. Hay otra Biblia, Nueva Versión Internacional, Kadosh Israelita, que ya se está proyectando en Puerto Rico. Muy pronto vamos a tener una Biblia de esa por aquí, para que usted pueda verla. Entonces, ¿qué le digo con esto? Usted quiere conocer la verdad. Usted quiere conocer y estudiar con entendimiento y conocimiento la Escritura.
pues a partir de hoy comience a orar para que estas Biblias traducidas directamente, restauradas en su idioma original, sean entonces, lleguen a la mano de la gente para que la gente comprenda. Y usted se va a dar cuenta que cuando comencemos todos a hablar lo mismo y cuando todos comencemos a estudiar la escritura a partir de la línea interpretativa correcta, va a haber menos manipulación religiosa y va a haber menos falsa doctrina. Por eso, cuando yo escucho a algún ignorante por ahí que me dice y me insulta y me llama o le dice a los miembros de allá que yo los voy a llevar al infierno, primero, antes de usted prejuiciar, primero analícese usted y verifique, ¿verdad? Verifique qué traducción fue que le enseñaron a usted y qué fue lo que le trajeron. Dígame qué versión de la Biblia fue que trajeron los colonizadores aquí. ¿Cuál fue la versión que se le enseñó a los nativos? ¿Qué fue lo que le enseñó, lo que le enseñaron? Por eso yo no le echo la culpa a mucha gente ignorante, porque yo también era ignorante. Pero yo fui como los creyentes de Colosa, que los creyentes de Colosa, cuando escucharon a Shaul hablando de esta escritura, dijeron, vamos a confrontar la escritura a ver si es lo que dice es así. Pero no, mucha gente empero se destapa en lo personal. Y por eso es que este pueblo, el Eterno está enseñando a este pueblo que hay que tener tolerancia y de que hay que ser tolerante. ¿Sabe por qué? Porque lo único que hace que la gente conozca la realidad es estudiando el trasfondo de las cosas e investigando. Si usted prohíbe que la gente investigue y que la gente haga sus análisis, usted tiene una sujeción de la libre expresión y del pensamiento. Por eso, el tiempo de la manipulación religiosa se acabó. Por eso mucha gente anda con la Biblia para engañar a la gente. Hoy se agarra la interpretación para manipular a la gente. Hoy se agarra esta misma interpretación para engañar, manipular, mantener a la gente así, mire, ciego, que no vean, sino que solamente vean lo que le conviene. Ese tiempo se acabó, eso se acabó y eso pasó de moda. El pensamiento es necesario que usted pueda, ¿verdad?, emitir sus opiniones y sus criterios sin ser reprimido. Eso se llama tolerancia. Entonces, yo concluyo diciéndole que cuando usted, a partir de ahora, tome una Biblia o la compre por ahí, verifique qué traducción es que usted tiene. ¿Por qué? Porque una mala traducción trae consigo una mala interpretación. Una mala interpretación trae consigo una mala aplicación. Y una mala aplicación trae consigo, ¿verdad?, una falsa doctrina. Por eso usted ve la gente por ahí, muchísima gente, voceando, y voceando, y hablando, y diciendo, a mí Jehová me dijo que me salga de la escuela. Oiga, un Dios que no quiere que la gente estudie. Un Dios que no quiere que la gente vaya a la universidad. Un Dios que quiere que la gente se mantenga ignorante. Por ahí andan muchos así. Y qué pena da eso. ¿Sabe por qué? Y lo peor de todo, que eso se sigue proyectando por gente que supuestamente fueron llamados a ser líderes. Entonces, el pueblo tiene que aprender y tiene que conocer todos aquellos que utilizan en su religión la Biblia, que fue traducida del hebreo. Comience a buscar qué traducción que usted tiene para que usted se dé cuenta por qué hay tanta gente hablando tanta cosa diferente utilizando la misma Biblia. Ahí es donde ha estado el problema de mucha gente. Y ahí es donde está el problema. Por eso hay un compendio de religiones. Por eso hay más de 2000 religiones. Y en su gran mayoría todos tienen una Biblia. Y aquella que no le es suficiente la Biblia, entonces se escriben otra. Y la interpretan y andan por los sitios conquistando a la gente. Por eso nosotros no usamos el proselitismo. Allá a la congregación puede ir de cualquier iglesia a estudiar la restauración gratis, sin pagar ningún dinero. Allá usted puede vertir sus opiniones
Por eso yo le invito a la gente que le gusta estar llamando para estar ofendiendo, a los que le gustan estar mandando mensajes, yo le invito a que vaya ya a la congregación y lleve su idea y lleve su escrito y lleve su criterio y vamos a debatirlo a partir del texto hebreo. Y usted se va a dar cuenta quién es que tiene la razón. Hasta que no acontezca eso, no va a haber unidad. ¿Sabe por qué no va a haber unidad? Porque no es menos cierto que este librito se tomó para crear imperios religiosos, imperios personales, para crear parcelas individuales. Y por eso fue que un pensador dijo que es más fácil, óigame esto, es más fácil seguir engañando a la gente que convencerlo de que han estado en la mentira. Es más fácil seguir engañando a la gente que convencerlo de que están en la mentira. Entonces, a aquellos que les interesa lo que quiere decir la Biblia hebrea en cuanto a la salvación, vamos a regresar al texto original. Ya usted ve por qué que le digo que hemos regresado a nuestras raíces. Usted me entiende por qué que yo he decidido regresar a mis raíces, porque ya me cansé de andar hablando con el secretario, de andar hablando con el escriba, con el traductor. Yo me voy a la fuente. Por eso Martín Lutero dijo, el judío bebe de la fuente. ¿Sabe por qué Martín Lutero dijo que el judío bebe de la fuente? Porque el judío tiene el texto original. A ellos le fue dado en su idioma. A ellos fue que le fue dado en su idioma. Ellos tienen su cultura en ese libro. Ellos tienen su vida en ese libro. Ellos tienen su historia en ese libro. Ahí no hay más historia de otro pueblo sino el pueblo hebreo. Entonces, ahí es que hay que coger. Los judíos beben de la fuente. Los griegos beben del río. ¿Usted sabe por qué los griegos beben del río? Porque los griegos interpretaron esto como entendieron. Entonces los gentiles beben de donde aparezca. Eso es lo que la gente hace hoy. A donde quiera que tiene una Biblia, dice, esta es la Biblia y lo que dice. Investígate a ver qué dice en el idioma original, a ver si es verdad, para que te des cuenta. ¿Por qué? Porque muchos traductores, cuando tradujeron esta escritura, añadieron lo que a ellos les dio la gana. Y lo peor de todo es que mucha gente sabe eso y no quiere tocar esa tecla para no afectar el imperio económico del comercio de Biblias. Usted sabe el comercio de Biblia. ¿Por qué se dice que la Biblia es el libro más vendido del mundo? ¿Y cuánta millonada de gente no se ha hecho rico vendiendo la palabra que fue dada gratis? Por eso los judíos son celosos. ¿Por qué? Porque lo que no han hecho nunca los judíos, entonces lo hicieron los griegos. Y lo están haciendo muchísima gente hoy en día, lucrándose, vendiendo la Biblia. La Biblia no es para venderla. Obviamente, para eso deben de existir ministerios que aporten para que se reproduzcan estas Biblias y se puedan pagar los útiles de lo que se necesita, pero no para hacer comercio. Aquí hubo un señor que mandó a Miami a comprar 10 Biblias Sefer Dabar de esta y vino aquí y la vendió a 5,000 pesos. ¿Usted cree que eso es posible? Entonces, en esa época, por eso es que la gente no quiere entrar a la restauración, porque si entra a la restauración va a tener que dejar el lucro, abandonar el lucro. Por eso hoy la gente lo engañan, que venga a pactar y que pacten. No hay que pactar con nadie. Usted no tiene que pactar con el Eterno, porque ya los pactos fueron hechos. Y si los pactos fueron hechos, entonces búsquese el libro de los Salmos, capítulo 105, del 8 en adelante, para que usted vea que usted no tiene que estar pactando con nadie. Pero a mucha gente le parece que pacta con 100, pacta con 300 y pacten. Mire, usted no tiene que estar pactando con nadie. Deje de mandarle su dinero a ministerio que lo que se han lucrado de esto. Por eso
Mateo 7:21 dice que muchos dirán en aquel día, en tu nombre yo echaba fuera demonios, yo resucitaba muertos. ¿Y qué le va a decir el Mashiach? Vete de ahí, ladrón, no te conozco. Te ha lucrado con mi palabra. Has engañado a la gente con mi palabra. Te ha vuelto negociante. Usted ve por qué que Miguel Alemán dice mercaderes, porque se han convertido en mercaderes de esta palabra que fue dada al pueblo hebreo. Por eso el judío está tan celoso con la Torá. ¿Por qué? Porque el occidental lo que hizo, agarrar esta escritura para hacer negocio. Por eso mucha gente anda por ahí con una Biblia y profetizando. Y usted lo ve yendo a los negocios, solamente van a los negocios a profetizar. Y dice Jehová, y dice esto, y se suben en los vehículos, y después la ofrendita. Mercaderes, negociantes. Dejen eso, se van a condenar más de lo que están. Dejen de andar negociando con esta palabra. Si usted tenga necesidad y usted quiere que ayude a su ministerio, mejor pida, pero no use la Biblia para pedir, porque usted se está condenando. Mateo lo dice claramente. Dejen de utilizar la Biblia para estar pidiendo dinero, que eso es malo, eso es condenatorio por la misma escritura. No le quite y no le ponga para su lucro personal. Y usted verá que cuando la gente comience a investigar, mucha gente va a conectarse con la verdad. Yo responsablemente digo esto. Responsablemente digo esto. Deje de andar pactando, no le mande su dinero a nadie. Por ejemplo, nosotros somos un ministerio, pero usted nunca me ha visto a mí diciéndole a la gente que pacten. Usted ayuda a este ministerio si usted quiere. Usted apoya a este ministerio si usted quiere, pero usted no tiene que andar pactando. Y ese es el negocio de hoy en día. Centenares de ministerios se han hecho millonarios a costa de los simples y los ignorantes y con el terror psicológico. Por eso es más fácil, óigame bien, seguir engañando a la gente que sacarlo de la mentira de que están siendo engañados. Entonces de usted depende que usted siga siendo engañado. Amén. Así es que ya me tengo que despedir porque ya tengo que ir a otras ocupaciones, pero este estudio que de muchas partes del mundo me han estado diciendo que cuando lo vamos a subir, ya mismo lo vamos a subir para que usted estudie este estudio. Y vuelvo y le repito, a la hora de usted leer una Biblia, pregunte de qué traducción vino, porque no todo lo que está ahí es palabra del Eterno. Ahí hay muchas cosas puestas por los hombres para beneficio y lucro personal, mucho. Y cuando usted ve a una gente andando con una Biblia por ahí, cogiéndola para justificarse, repréndalo y dígalo, deje eso, deje de hacer eso. Porque la Torá fue dada gratis, no la use para estar comercializando. Si usted tiene hambre, pida que le ayuden, pero no use esto para lucrarse, porque eso es malo. Y mucha gente se ha condenado, se va a condenar, y si no dejan su práctica, se van a seguir condenando, porque la Escritura lo dice bien claro. Deuteronomio 4:2, no le añadirá ni le quitará. Ahora, de que afecte intereses de ministerio, yo no tengo que ver con eso. La verdad es la verdad. Y en este caso, la verdad de la traducción. Entonces, amados hermanos, solo oramos para que el Padre, ¿verdad?, tenga misericordia. ¿Cuánta gente no han recortado fragmentos de esta Biblia por ahí, lo andan regalando? Toma, que sé yo qué te ama. Y después se suben en la guagua con un potecito de aceite y una Biblia hasta mojoseada. Y después la ofrendita. ¿Quién le dijo a ellos que el Eterno mandó a su pueblo a hacer eso? Eso es malo. Este pueblo tiene que aprender, tiene que salir de la ignorancia. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene la situación como está. Así que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Y nos vemos en una próxima ocasión de este su programa, Regresando a sus Raíces. Recuerde, la intolerancia y el fanatismo son padres
que engendran violencia. Hasta la próxima. Coronado has sido tú, Rey de Israel. Ante ti me postraré. Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach. el mundo así sabrá que eres Rey de Israel.